las cosas que estamos conversando, ¿ya? Entonces nos vamos a cambiar de pantalla. Y lo primero que vamos a empezar nosotros a trabajar van a ser las transformaciones lineales, ¿ya? Entonces, fíjese usted que para hablar de transformaciones lineales, van a robar información o libro, no puedo encontrar, yo tengo mi apunte escrito de este, no lo encontré en mis cosas, que en mi primera clase no la puedo encontrar, así que, pero básicamente es lo que aparece aquí. Nosotros inicialmente vamos a trabajar con lo que se llaman las transformaciones lineales, ¿ya? Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Bueno, primero los ingredientes que nosotros necesitamos para realizar una transformación lineal es entender el concepto, recordar que hay un concepto atrás que está asociado a lo que se llaman los espacios vectoriales. Entonces, en principio, hablar de transformaciones lineales va a ser tal como dice acá, hablar de una función, es decir, de una función, ¿cierto? Con la gracia que esa función va de un espacio vectorial en un espacio vectorial. Y naturalmente sobre el mismo K. Ese K es el cuerpo, ¿ya? No se olvide que los espacios vectoriales toman un elemento sacado de un cuerpo, que es lo que se llama un escalar, que en este caso además tiene que ser el mismo cuerpo, ¿ya? Y a partir de eso se define una función. Ya. Resulta que para entender un poco esta función muy particular, que no es cualquiera, sino que es una muy particular, tenemos que recordar algunas cosas. Esas cosas, jóvenes, son las siguientes. Aquí vamos a tener nosotros esta función, ya que le vamos a llamar t, y acá va a estar nuestro espacio U. Entonces, fíjese que en este espacio U aparece que si tenemos un U vector, y nosotros tenemos un B que es vector, entonces hay cosas que son inmediatas. Entre ellas, de que el U más B, por ser espacio vectorial, también es un vector que está dentro de U, en este caso. A su vez, si yo voy y tomo un lambda por U, porque ese lambda por U también va a ser un elemento que va a estar ahí. Ya, eso es condición inicial de los espacios vectoriales. Paso siguiente, jóvenes. Esta transformación va a tomar T y la va a ir a parar a T sobre U, que va a ser un vector que vive en este espacio B, que ojo, no esté pensando en Rn, pueden ser matrices, polinomios, integrales, todos los elementos que vamos a ver que cumplen el ser espacio vectorial. También va a ir a parar acá, ¿cierto? Este elemento que le vamos a llamar nosotros T de B, ¿cierto? Que es un elemento que va a ir en ese caso a parar aquí. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Porque es una transformación, pues entonces va a ir a parar, ¿cierto?, a un elemento. ¿Qué es lo que ocurre? Que acá en B se cumple también que T de U, ¿cierto?, más T de B, también está acá, pues. Porque como este es un vector, no le voy a poner más nombre, pero este es un vector que vive en B y este también, la suma también está en B. Es más, si yo tengo un escalar, ese escalar por T de U también es un elemento que está ahí. ¿Ya? Bien. Resulta que eso que esté la suma, que esté la multiplicación por escalar, es lo que en matemáticas se conoce como la regla del paralelogramo, que usted ya lo ha visto en 0.22. Ya. Bien. La regla del paralelogramo se cumple en U y se cumple en B. Entonces, resulta que las transformaciones lineales, lo que hacen, o el propósito de una transformación lineal, es dejar invariante la figura. Invariante en la figura significa que yo tengo dos tipos de movimientos, o rotaciones o dilataciones y contracciones, es decir, agrandar la figura, achicarla como hace una foto, o rotarla. De hecho, una fotografía o una imagen es un ejemplo de una transformación lineal, ¿ya? Entonces, lo que usted está haciendo ahí es que, ¿cierto? Yo la figura la puedo mover, por ejemplo, un triángulo no va a dejar de ser triángulo, pero lo puedo agrandar, lo puedo achicar, lo puedo rotar. Esos son los movimientos que hacen que la figura me permanezca bajo las propiedades de invariancia de la transformación lineal. Bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? Bueno, la única forma de hacer eso
es que la suma del paralelogramo de U corresponda con la suma del paralelogramo en B. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted toma la transformación ahora asociada, en este caso, a U más B, necesariamente coincida con la diagonal del paralelogramo que se forma en B. Porque eso significa que la figura no se rompe, porque tomo el paralelogramo acá y también se cumple la regla del paralelogramo en el segundo espacio. Lo mismo con la dilatación. Pues, si usted toma el lambda por U y usted le aplica esto a lambda por U, entonces lo que debe pasar es que para hacer transformación lineal, para dejar invariante este movimiento, el t de lambda por U va a tener que coincidir con este lambda de t por U. De ahí, ¿y qué significa eso? Entre paréntesis. Por ejemplo, si lo vemos de R2, ¿ya? Si lo vemos en R2, supongamos que tenemos ahí dos planos, ¿ya? No voy a arriesgarme hoy día, tuve una mala experiencia hace poco con el GeoGebra, así que lo desinstalé y estoy actualizando las versiones, porque esto sería interesante verlo ahí. Porque fíjese que acá, claro, imagínate que aquí está el U y acá está el B. Acá va a estar el U y acá va a estar el B. Entonces, lo que se cumple inmediato es que la diagonal también está ahí, porque la diagonal de hecho es la suma entre U y eso más B, ¿cierto? Entonces aquí está el paralelogramo que se forma el primer espacio, que a su vez también está presente, dentro de esto está presente este lambda por U, que es un elemento de la dilatación del vector. Independiente de lo que pase, acá en mi segundo espacio, porque ojo, esta es la transformación, de aquí estoy pasándome en mi ejemplo de R2 en R2 nomás, ¿cierto? No tienen por qué ser los mismos espacios, ni siquiera comparables. Ya. Entonces, mira, al pasar esto, lo que significa entonces es que le voy a aplicar T, por lo tanto el U va a ir a parar a un T de U. Supongamos, no sé, ejemplo inventado el de nosotros, así que supongamos que fue a parar acá, T de U. También le voy a aplicar la transformación al T de B. Supongamos, porque un invento, que el T de B fue a parar acá. Que son los dos vectores asociados a mi figura geométrica, que sea un triángulo, sea lo que sea, es lo que yo hice parar, ¿cierto?, bajo transformación. ¿Qué es lo que le exige la transformación? La transformación lineal lo que hace es que acá también se produce, por regla del paralelogramo, la suma vectorial entre T de U más T de B en la diagonal del paralelogramo. Entonces, ¿cómo uno no rompe la estructura? ¿Cómo uno deja la figura de la misma forma? Bueno, si tomo la imagen de este vector, la hago necesaria, la tengo que hacer coincidir con este vector que aparece en la diagonal. Si no, la figura ya no queda con las mismas características. Por lo tanto, si usted tiene el T de U más B, para hacer transformación lineal, entonces le vamos a tener que exigir que vaya a parar a T de U más T de B. ¿Se fija? Es más, no solo eso. En el caso del escalar, que es lo que comentaba yo acá, el escalar, al multiplicarlo acá, también va a tener que ir a parar, porque este de acá es lambda por T de U. Entonces también, si yo tomo la transformación y se la aplico a la dilatación, va a tener que ir a parar al vector que aparece en el otro lado, donde está, ¿cierto?, el T de U. De ahí que para hacer transformación lineal, entonces nosotros lo que hacemos es le vamos a exigir esas dos propiedades. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Voy a cambiarme. Ah, no, no tengo que cambiarme. Acá está el chat. O si quiere decirla por micrófono. No sé si tienen preguntas hasta acá o estamos de acuerdo. Recuerde que para mí ¿Es correcto decir que se parece a una función? Ah, de ¿Es nuevo. correcto decir que se parece a una función? O sea, la transformación lineal es una función. Po. Todo lo que uno aplica reglas de un conjunto a otro es una función. Ahora, cómo uno lo defina, va a depender, digamos, del espacio. Acá, por ejemplo, puedes tener una función que va de, por ejemplo, las matrices de los polinomios. Si lo importante es que cumpla la regla del paralelogramo. Eso es lo que va a caracterizar esta función. O sea, una función muy particular, no todas las, de hecho,
ninguna función hace esto, por eso que uno lo que le está pidiendo es que la está categorizando como una transformación lineal, la función que específicamente cumple esta condición, estas dos condiciones. ¿De acuerdo? No sé si le entendí bien la pregunta o no. Sí, sí, está bien, gracias. Claro, es muy particular, porque además los dos conjuntos, en este caso, son espacios de llegada, espacios vectoriales, ¿ya? Así que es una función muy, muy particular que le pedimos que cumpla dos condiciones. Ya, no sé si tienen más consultas o si tienen preguntas. ¿No? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Ya, entonces es muy particular. Ahora bien, veamos qué significa esto, pero no voy a abrir el GeoGebra porque vieron el desastre que me pasó ayer, anteayer, que se me cerró el computador, después no prendía. Me decía algo ahí de errores de no sé qué y quedó la embarrada. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer arcaicamente. Vamos a dar una transformación, o vamos a ver si esto es una transformación lineal, que la vamos a ir a hacer parar de R2 en R2. ¿Ya? Entonces vamos a tomar acá un XY, lo vamos a ir a parar, ¿cierto? Cómodamente a un X más Y, a un X menos Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación lineal? Bueno, de partida aquí no hay problema porque son espacios vectoriales, porque esto está mirado en R2, que es un espacio vectorial, es un R espacio vectorial. He hecho muchas clases hoy día. ¿Me esperan un segundo? Voy a ir a buscar una agüita. Hoy día me toca intenso y la garganta me vuelvo enseguida. Vamos a poner la agüita. Señor Black, ya estoy durmiendo. Me iba a hacer un tener de recreo, pero al final no tuve nada de recreo. Ya, chiquillos, entonces mire, y vamos a darnos 3 puntos, por ejemplo, un A que sea como para ver qué es lo que hace. Un 1, 1, por ejemplo, el B que sea, no sé, el 2, 1, y el C que sea, en este caso, no sé, menos 1, 1. Entonces ahí se forma, a todos les puse coordenada 1, no sé, otra coordenada. No sé, 2, ahí, o menos 2. Entonces, si le aplico esta, que no sabemos todavía si es transformación lineal, pero sí lo va a hacer, le aplico la transformada a un 1, 1, entonces acá a usted le va a quedar, sumo las coordenadas, le va a quedar 2 y 0, ¿no? Sí, porque le queda 1 más 1 y abajo le va a quedar 1 menos 1. Para no confundirnos, le voy a colocar A nomás acá, ¿ya? La T de A. La T aplicado a B, le va a quedar entonces a usted 2 más 1, que es 3, y acá le va a quedar 1, porque le va a quedar 2 menos 1, y T en C le va a quedar a usted menos 3, y menos 1, menos 2 le va a quedar 1, ¿no? Menos 1, más, sí, más 2 le queda 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted tiene acá? Y ahí está la importancia de lo que nosotros veíamos, de lo que yo le comentaba. Claramente no va a dejar de ser triángulo, porque el A era, en este caso, el 1, 1, que es este vector que está ahí, ¿cierto? Ese punto. El B, que en este caso es 2, 1, 2, 1 por aquí, ¿cierto? Ahí está el B. Y el C, en este caso, es menos 1, menos 2. Entonces, harto raro mi triángulo como quedó, pero algo así, ¿no? Entonces, esa es la figura que está en el plano, digámoslo así. Entonces, ¿qué le hace eso a la...? No, si todavía que verlo con el GeoGebra. Oye, ¿y si hacemos el intento? No, prefiero que no. Que ya ayer se me bloqueó el computador y fue un desastre. Entonces, fíjate tú. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno va a tener acá? Le aplica la transformación, entonces el primero va a ir a parar al 2, 0, el A. El 2, 0 está como por aquí, ¿cierto? Es entre 1, pero entre 2 es como el guanderita ahí, ¿no? Entre 1, ¿cuánto gana? Entonces le queda 2, 0. Después el B le va a quedar a usted 3, 1, le va a quedar por aquí. ¿Cierto? Y el otro chiquillo, ¿cuánto era? Era menos 3, 1. Menos 3 acá, profesor, menos 3, 1 por aquí. Entonces, fíjese usted
que eso es lo que, o sea, si creen mi dibujo, eso es lo que hace la transformada, en este caso, a la figura. ¿Qué es lo que hace su celular? Pues usted se saca una foto, y esa foto, ¿qué puede hacer usted con la foto para hacer el meme al profe? La puedo agrandar, la puedo rotar. ¿Qué es lo que no puede hacer? No me puede cambiar los ojos, puedo dejarme una oreja arriba y otra abajo y cosas raras, porque ahí necesito una aplicación, ¿cierto? Pero en principio, de hecho, el celular actúa bajo transformación lineal porque toma los puntos y los proyecta. Y esos puntos usted los puede agrandar o los puede rotar. No tiene más movimiento. Pero, por más que agrande y rote, sigo siendo yo, ¿cierto? No le cambia a usted los elementos. Por lo tanto, la transformación lineal, eso es lo que hace. La transformación lineal es una imagen, ¿sí? Ahora, sí me puede sacar la oreja así, tirarla y cosas así, andar, desfigurarla, pero siempre con rotación y traslación, pero no tiene más movimiento. Y esto lo deja amarrado, en ese caso, la regla del paralelogramo. Ya, espérenme medio minuto nomás, ya vamos a servir un tecito, que tengo la garganta, que yo tengo problemas en las cuerdas vocales, hasta ahora ya. Dalita. No encuentro la mielita. Me duele la garganta. Sí, y el señor Blackie que también está por durmiendo. Hay que dejarlo ahí calladito, ¿no? Ya. Ya, entonces, probemos ahora que es transformación lineal, porque ahí estamos proponiendo lo que hace. Usted ahí juega en el GeoGebra, colóquele parámetros, muévalo, colóquele una X al A, allí un parámetro, muévalo y se va a dar cuenta, ¿cierto?, que siempre va a preservar figuras. Entonces, en este caso, probemos que es transformación lineal. Ahora, probar no, no se puede hacer por, ¿cómo se llama esto? No se puede hacer por punto. Tengo que tomar vectores en general. Un vector general siempre es un vector cualquiera del conjunto que usted está tomando. ¿Ya? Entonces, fíjate tú que, fíjese usted que ahí le va a quedar, claro, ahí está la transformación, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que considerar vectores. Y probar que es cerrado y que la suma le da por escalar. Entonces, eso uno lo hace a partir de lo siguiente. Decimos que, por ejemplo, si U y B, en este caso, son elementos de R2, porque aquí es donde estoy sacando elementos, entonces el U va a ser algún A y B. El B va a ser algún C y D, ¿cierto? Porque me estoy tomando elementos genéricos. No se puede dar punto ahí, o sea, siempre las condiciones sobre espacio es igual que antes, que uno tiene que hacerlo sobre todos los elementos. Entonces, tomo el T en ese caso, de U más B, ¿cierto? Que es lo que queríamos ver, y tengo que ver que lo separa. Entonces, ahí le va a quedar T de AB, ¿cierto? Más CD, que eso va a ser lo mismo que T de A más C y B más D. ¿Ya? Porque en R2 sumo componente a componente. Y ahora aplico la transformación. Entonces la transformación me dice, suma los dos vectores, ¿cierto? Y haga la diferencia. Por lo tanto, usted le va a quedar acá el A más C
menos, en este caso, no, sumados más B más D, y acá le va a quedar a usted, en este caso, la diferencia de los dos, que sería en este caso A más C, y en este caso menos B más D. Por lo tanto, chiquillos, les va a quedar entonces. Si los reordeno para poder separarlo, esto lo puedo escribir como A más B, voy a anotar todo de nuevo, más C más D, y acá a usted le va a quedar A menos B más C menos D. Inclusive todo esto lo puedes anotar aparte, el T de A, B, el T de CD, sumarlo y ver que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Lo estoy ordenando para obtenerlos de la misma ecuación nomás. Porque esto acá los puedo separar en dos, que es el A más B, el A menos B, y acá más, en este caso, C más D y C menos D. ¿Y eso finalmente quién es? Es T de AB más T de C y D. ¿Te fijas? Entonces ahí probamos que separa la suma, porque le queda T de U y eso más T de B. ¿Te fijas? Por lo tanto ya es lineal para la suma, lo que no significa que inmediatamente se cumpla el escalar. Por lo tanto hay que ahora probar, en este caso, el escalar. Es decir, el escalar sería, a ver, ¿qué pasa con T de lambda por U? Como lo planteamos antes. Que eso va a ser T de lambda, bueno, con lambda en R. Ah, que me da la garganta. Yo parto temprano haciendo clases y todo el día, y todos los días, pero tengo problemas en las cuerdas, entonces hasta ahora, en la tarde parece que me gatilla, se me complica el... Pero un cachito. Entonces le va a quedar, hijo, le va a quedar lambda por A y B, por lo tanto, esto a usted le va a quedar. Le va a quedar T de lambda por A y eso lambda por B, ¿cierto? Le aplico la transformación, que en el caso de nuestro ejemplo dice que se suma el lambda A más lambda B y se hace la diferencia entre lambda A y lambda B, ¿cierto? Ahí estoy aplicando la transformación que es la original, es decir, que sumo las dos componentes y acá abajo hago la diferencia. Y a partir de eso le queda entonces lambda por A más B, porque acá ya estoy trabajando en R2, y lambda por A menos B. De lo cual, eso significa entonces que T, en este caso de lambda por U, o sea, perdón. Y esto de acá significa que esto es lambda por T, en este caso, de A y B. Eso es lo que quería escribir. Y esto de acá es lambda por T de U. Entonces, finalmente, el T de lambda U le queda lo mismo que lambda por T de U. ¿Se fija? Entonces, ¿es lineal? Claro que es lineal. Entonces, T es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque separa suma, hizo parar el T de U más T de B, y además de separar suma, saca el escalar afuera. ¿Se fija? Es decir, cumple las dos propiedades, en rigor, mantiene el paralelogramo. Ya que eso es lo que dice aquello. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siéntase en confianza de preguntar. Si tiene dudas, inquietudes. ¿Ya? Si una de las dos condiciones no se cumple, entonces no es transformación lineal, ¿verdad? No, claro, sería. Parece que se le superponieron las preguntas. ¿No? Parece que preguntaron dos personas al mismo tiempo. Pero yo lo que entendí que alguien me preguntaba si se cumplía una sola de las dos cosas, ¿o no? Eso entendí, pues, ¿no? Claro, en ese caso no es transformación lineal. O sea, cuando se cumplen una de las dos condiciones, o ninguna, o sea, si no se cumple ninguna, claro, no es transformación lineal. Pero si se cumple una de las dos, tampoco. ¿Ya? O sea, tienen que cumplirse estas dos condiciones. ¿Ya? Y en ese caso uno habla de lo que es una transformación lineal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Voy a revisar el chat por si acaso. Aunque se prende una luz cuando me preguntan algo. Si parece que no hay preguntas. ¿Estamos hasta aquí o no? ¿Ya? Parece que sí. Creo que sí. ¿Sí? Ya hasta aquí, Francisca, ahí. ¿Vamos bien? Ya.
Hay que tomar ejemplo. Lo que pasa es que en la literatura hay hartos que no se cumplen. Siempre dicen, ¿sabe qué? Este no se cumple, este no se cumple, este no. Pero yo hago mal que se cumple porque al final nadie como que hace el ejemplo cuando es espacio vectorial. Y cuando es espacio vectorial, digamos, pasa esto. Ya, ya, está bien. Ya, sigamos entonces. ¿Ya? Ya, pero sí hay que hacer ejemplos, por ahí voy a buscar algunos para que complementemos con problemas donde no se cumple alguna de las dos condiciones, ¿cierto? Y empecemos ahí a ver que no se cumple. Ya, ahora, dentro de las transformaciones lineales, ya es importantísimo, pero importantísimo, que nosotros partamos de un teorema. Ya, todo buen libro de transformaciones lineales parte inmediatamente de un teorema que nos va a ayudar mucho en cómo armarnos las transformaciones lineales. Porque, ojo, yo partí diciendo, vamos a tomar T que va de R2 en R2, pero yo no le indiqué ninguna base. Entonces, yo también lo dije y ahora haciendo retrospectiva en el otro paralelo y el mismo discurso, y se me olvidó también hacer un alcance. Aquí yo estoy hablando de base canónica, porque no estoy haciendo ningún cambio de coordenadas, es decir, una base, un espacio vectorial, donde usted no tiene mayor complejidad, porque si no va a haber que hacer un paso previo, que es que si yo sumo dos vectores, esos vectores tienen que estar en las coordenadas de mi base, ¿cierto? Que en este caso las coordenadas eran A y B porque es la base canónica, ¿ya? Bueno, un teorema que apoya ese estudio, el primero que uno ve de transformaciones, ¿ya? Mire, tenga confianza hoy día, entre hoy día y mañana que le voy a mandar, porque yo sé que debe estar pensando en su mente, profe, ¿y de dónde veo ejemplos? ¿De dónde estudio? Entonces, si usted me espera un ratico en la tarde, le va a llegar todo. Pero entre paréntesis, en el canal de YouTube mío hay un video que dice Introducción al álgebra lineal. Y ahí hablo de la literatura, salvo el libro, este libro me parece que no lo mencioné. El canal se llama Matemática y En el Café. aula había una guía de ejercicio de transformaciones lineales. Sí, pero no es lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy comentando, un video de dónde estudiar. Es decir, la introducción, los libros, ¿cierto? Más o menos de dónde sacar información y de qué se trata. Entonces, eso véanlo en la introducción. No, ejercicios hay hartos ahí creo que hay hartas guías también. Sí, guías hay demasiadas, se va a perder entre tanto, hay problemas. Pero como yo le comentaba antes, para mí sería bueno que también vayan ahí, ¿cómo se llama? Yendo al libro. Entonces, a poquito, mire, yo lo voy a convencer de aquí a un tiempo más de que estas cosas están en los libros. Lo voy a convencer, es un bonito desafío. Entonces, vean ese video si es que tienen tiempo por ahí, dura como 10 minutos, dice Introducción al álgebra lineal. Y en la tarde esperen ahí carpetitas que les voy a hacer con material, pero obviamente, como dice el compañero ahí también, el aula debe tener hartas cosas, y aparte de, siempre hay que tener como referente el aula, sobre todo en esta contingencia donde las pruebas son con alternativas, tiene que hacer las guías que aparecen ahí. Profe, una consulta. Yo no ¿Cuál es tengo el ni nombre de claro. su canal de YouTube? Matemáticas y café. Ya, gracias. Sí, ahí hoy día les voy a subir la carpeta, las clases las vamos a subir ahí también, pero en oculto. Así que ahí les va a llegar ahí, ahí más o menos van a ir viendo porque ese video se llama Introducción al álgebra lineal y hablo de la literatura. Así que voy a ver si lo encuentro. Pero después de la clase, pero yo hago clase hoy día hasta muy tarde, así que hoy día no creo. Pero en algún momento en el día les voy a hacer las cositas ahí para que nos empecemos a comunicar y dentro de eso ahí les van a llegar cómo buscar material y todo eso para que empiece ya a trabajar y complementando las guías que comenta ahí el joven que están en el aula, que esas también hay que ir haciendo. ¿Ya? Ya, vamos al teorema. Mira, el teorema que manda acá en esto para empezar y que lo vamos a explotar bastante, inclusive en la próxima clase lo vamos a explotar con las imágenes, tiene que ver es qué es lo que define una transformación lineal. ¿Ya? Porque una transformación lineal lo define la instrucción que yo le di, lo define el considerar vectores, y sabe usted que lo único que define una transformación lineal es considerar
este espacio, que es el espacio en este caso, que se le llama el conjunto, la base del espacio U. Y nada más. Y nada más. ¿Ya? No se vaya a confundir, porque los estudiantes empiezan a confundirse considerando elementos sobre la base de B, y el teorema no lo dice. El teorema dice, dados dos espacios vectoriales, una base de U, y hasta ahí nomás llegamos, porque el otro es un conjunto que va a obtener usted de B, pero no dice nada. Entonces existe una única transformación lineal que va de U en B. ¿Qué significa eso matemáticamente? Que si yo conozco la base, defino la transformación lineal. Y eso es así, porque mira, estamos considerando nosotros una transformación que va de un espacio U en un espacio B. ¿Ya? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que B tiene una base, es decir, la base de B, en este caso es el U1, el U2, hasta llegar hasta UN. Del otro espacio, nada, no se dice nada, no interesa de hecho. El otro espacio, colóquele ahí, no interesa. ¿Ya? Entonces, la base del primer espacio. Bueno, si yo veo que le hace la transformación a un vector cualquiera de U, es decir, donde U es un vector de U, nos vamos a 0,22. Y en 0,22, ¿qué es lo que recordamos nosotros? Recordamos que el U, al ser un vector del primer espacio, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base. A saber, un alfa 1 por U1 más un alfa 2 por U2 más hasta llegar hasta un alfa n por UN. ¿Cierto? Porque por ser espacio vectorial, el U es combinación lineal de los elementos de la base. Y acá está el por qué define únicamente la transformación los elementos de la base. Porque como es lineal, separa, suma y saca el escalar afuera. Por ser lineal, separa, ¿cierto?, la suma y saca los escalares afuera. Por lo tanto, esto que está acá se va a transformar en un alfa 1 por T de U1 más un alfa 2 por T de U2 hasta llegar al alfa n por T de UN. ¿Se fija? Y ahí estamos, po. ¿Por qué? Porque el T de U queda exclusivamente determinado por dónde van a parar los elementos de la base. Es decir, para usted describir una transformación lineal, solamente requiere ver dónde van a parar los elementos de la base del primer espacio. Ya. Y esto le va a dar un B1, un B2, ¿cierto? Hasta llegar hasta un Bn. Ya. Le voy a hacer una pregunta, pero no me deje hablando solo, porque es refomen. Póngale ahí en el chat. ¿Esos vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes? No me deje solo, que no va a hacer el ridículo aquí, porque pregunto y voy a quedar solo. ¿Ve? Y quedé solo. Ay, alguien me respondió. ¿Son linealmente dependientes o linealmente independientes? Pucha, el puro Carlos nomás. Ya, pues, opina ahí, pues. No es que en la primera clase no me haga sentir mal. Independientes, linealmente independientes. Independiente. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Qué bueno que colocaron linealmente independiente, porque es un error frecuente en esta asignatura. Pensar que la base me determina un conjunto linealmente independiente. Eso no es cierto. Mira. Se equivocaron. Ah, la F significa, espérate, con honor, honor, ¿o no? Algo del honor. No, pues no puede ser linealmente independiente. Pensemos en un ejemplo, pues mira, muy cotidiano. Tomo una transformación que vaya de R3 a varar en R2. Ya, entonces R3 tiene como base tres elementos, tres vectores. Por lo tanto, usted va a tener un T de U1, un T de U2 y T de U3, ¿cierto? Pero resulta que usted está
su transformación cae en R2. Por lo tanto, una base para R2 tiene dos vectores. Entonces pregunta, ¿pueden ser estos linealmente independientes? No, pues se pasaría de dimensión. De hecho, si esto tiene dimensión 2, usted no puede tener acá tres vectores linealmente independientes. Por lo tanto, su transformación lineal, si bien es cierto, queda definida por B1 hasta Bn, no tienen por qué ser esos vectores linealmente independientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que si usted entiende mal ese concepto, más adelante nosotros vamos a definir la imagen de un espacio vectorial. Y la imagen de un espacio vectorial queda determinada cuando usted ve los elementos de la base. Entonces, un error frecuente es muy frecuente decir, ¿sabe qué? Ya encontré una base. La base son B1 hasta Bn formado acá, en el donde se ve la definición de... Pero eso no es cierto. La imagen va a estar contenida, ¿cierto? O generada en el conjunto con B1 hasta B3, hasta Bn. Pero no digamos, no necesariamente, ¿cierto? Ese conjunto va a ser linealmente independiente. ¿De acuerdo? La F. Así que ve, pues bueno que se equivocan ahora, porque es un error frecuentísimo. Les preguntan, determine la imagen. Ah, muy papa, calculo TDB1, TDB2, TDB3, TDB, y lo dejan ahí. No, pues si ese conjunto no tiene por qué ser linealmente independiente. Entonces, para llegar a base, hay que hacer un paso siguiente, pues ver cuáles son linealmente independientes entre ellos. Pero sí lo que dice es que la transformación queda determinada explícitamente por los elementos de la base. ¿Ya? Bien. ¿Qué cosa, Francisco? ¿Qué cosa no entendió? Porque si no pueden ser lineal, o sea, pueden ser linealmente independientes. Lo que pasa es que en general no van a ser, no tienen por qué, porque si tengo una transformación que va de R3 en R2, ¿ya? Entonces usted va y dice, mi base de R3 tiene tres vectores, linealmente independientes, entonces su transformación va a quedar determinada por donde evalúa el TDU1, TDU2, TDU3. Tiene tres vectores. Pero R2 tiene dimensión 2. Así que no pueden ser estos vectores linealmente independientes porque tienen que estar contenidos en R2. Entonces, tres vectores contenidos en R2 necesariamente tienen que ser entre ellos linealmente dependientes por el tema de dimensiones. Entonces, cuando uno más adelante quiere determinar una transformación lineal, el teorema dice que para determinar la transformación lineal le basta a usted con conocer dónde van a parar los elementos de la base y ahí usted se arma la transformación lineal completa. Pero lo que no dice el teorema es que si yo quiero encontrar la imagen, porque esto va a estar relacionado en unos pasos más con la imagen. Entonces, si uno quiere determinar la imagen, es decir, en qué parte de B uno cae con los vectores, ese conjunto que aparece ahí es un conjunto que es linealmente dependiente. O sea, no sé si es linealmente dependiente o independiente, eso quise decir. Por lo tanto, uno tiene que estudiarlo más, tiene que analizarlo. Lo único que uno tiene nomás es la idea de contar, nada más que eso. Así que eso. ¡Ah! Se me cayeron tres carpetas. Tengo un desastre en mi escritorio, si lo vieran. Volaron tres carpetas, van a volar esta hoja también. ¡Ah! Se desarmaron todos los papeles. Terrible. Ya. Ya, chiquillo. Por ejemplo, mira, ¿sí? Parece que no es amigo, ¿no? No le escucho. Parece que no es amigo, ¿no? Se le quedó a lo mejor el niño el micrófono abierto. Ya. Entonces fíjese que, por ejemplo, a ver, supongamos, porque en principio partimos de la base canónica, entonces supongamos que usted, por ejemplo, tenga una transformación, ejemplo nomás, que vaya de R2, pongámosle de R2 nomás, o ya de R2 en R3. ¿Ya? Entonces, suponte que acá yo tengo que una base, pensémoslo así,
una base de mi espacio, por ejemplo en R2, fuese, no sé, el 1, 1 y el 2 menos 1. Y el 2 menos 1. Entonces, para yo poder definir la transformación, le va a bastar a usted entonces tener información sobre dónde va a parar el T de 1, 1, que por ejemplo, pongámosle que vaya a parar a 1, 1, 2. ¿Ya? Usted va a requerir ver dónde va a parar el 2 menos 1. Por ejemplo, el 2 menos 1, pongámosle 0, 1, 3. ¿Ya? Bien, entonces, si usted quiere saber, ¿cierto?, dónde va a ir a parar un XY, ¿cierto?, para poder definir la transformación, es decir, ver la transformación asociada al XY, lo primero que vamos a tener que hacer nosotros, primero vamos a tener que ver el XY, qué coordenadas tiene, pongámosle alfa por 1, 1, más algún beta, en ese caso por 2 menos 1, porque voy a tener que calcularle sus nuevas coordenadas, porque esa es la base donde yo estoy definiendo el espacio. Fíjate que acá nos va a quedar x igual a alfa más 2 beta, y acá a usted le va a quedar y igual a alfa menos beta, ¿cierto? Entonces de acá uno puede decir, joven, puede decir x menos y igual a 3 beta, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Sí, porque le resto ese, que queda sumado. Así que el beta le va a quedar a usted x menos y dividido por 3, ¿ya? El alfa, entonces le va a quedar acá, ¿cierto? Le va a quedar el i más beta igual a alfa. Es decir, el alfa le va a quedar a usted i más x tercio menos y tercio. Entonces, joven, le va a quedar a usted que el alfa entonces le va a quedar 2i más x dividido por 3, ¿cierto? Ahí lo van revisando. Por ende, si usted quiere ver qué le hace la transformación al xy, esto va a ser equivalente a ver qué le hace la transformación a 2i más x dividido por 3, que es mi alfa, por el primer vector, porque era la combinación lineal, ¿dónde está el alfa? 1, 1, más el beta en este caso, que es x menos y dividido por 3, por nuestro segundo vector es 2 menos 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sabemos nosotros de esto? Lo que sabemos es que por las propiedades que hemos visto hoy día, que cumple la transformación lineal, entonces esto usted lo puede escribir como 2i más x dividido por 3 por t de 1, 1, más x menos y dividido por 3 por t de 2 menos 1. ¿Ya? Y ahí está la información de los elementos de la base, que es lo que dice el teorema. El t de 1, 1, yo le coloqué 1, 1, 2. Voy a colocarlo acá abajo. 1, 1, 2. 1, 1, 2. El t de 2 menos 1 le colocamos 0, 1, 3. ¿Qué significa eso? Que entonces el t de xy va a ser, lo voy a multiplicar todo, va a ser 2xy más y, 2y más x dividido 3 por 1, más esto por 0. Así que le va a quedar 2y más x dividido por 3. La segunda componente, que en este caso va a ser por 1 y por 1, así que se suman los dos, 2y más x dividido 3, más x menos y dividido 3. ¿Ya? ¿Me sigue? Ahí sumé las segundas componentes. Y la tercera, en este caso, le va a quedar a usted, que es 2 y 3. Así que le queda 2 por 2y más x dividido por 3. 2y más x dividido por 3. Y más 3 veces, ¿cuánto, chiquillo? xy dividido 3. X menos y dividido 3.
Bueno, y ahí lo podemos seguir desarrollando. No quedaron muy elegantes los números, pero ahí está la transformación. Pues la transformación, entonces, ¿qué es lo que le hace? Toma un xy y lo va a ir a parar ¿dónde? Lo va a ir a parar en 2y más x dividido 3. Si acá sumamos esto, le va a dar 2x más y dividido 3. Y el último, que sería 4y menos 3y. 4y menos 3y sería y. Y este de acá sería 2x más 3x más 5x. Y eso dividido 3. ¿Se fija? Y ahí está explícitamente la transformación. Pues, a partir de la información de dónde van a parar los elementos de la base. Ya, eso quería conversar hoy día. Voy a dejar ¿cómo es este? Dejar de compartir. Ay, aquí. Dejar de compartir y dejar de grabar.